Yo sé que aquí nadie es pecador, pero por si usted conoce a alguno, por si el primo de un amigo le platica que es pecador, bueno, vamos a ver 4 aspectos que nos van a ayudar a todos a dejar el pecado. Quiero definir antes que nada qué es pecado. Yo sé que usted ya lo sabe, pero quiero definirlo, una definición muy rápida. Pecado es lo contrario a santidad. Es decir, la santidad es la conciencia que yo tengo de que Dios me va a utilizar. Él es el único que tiene derecho sobre mi vida para utilizarme. El pecado es cuando yo le permito a alguien más utilizarme para cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que está asaltando en el transporte público. ¿Quién lo está utilizando? ¿Dios? No, definitivamente no. Eso que hace es pecado. Por lo tanto, le convierte a él en pecador. Un pecador es aquel que transgrede la ley divina y todos nosotros, nos guste o no admitirlo, en mayor o menor medida, hemos transgredido la ley divina. Todos nosotros. Las mentiritas piadosas también son pecado. Las miradas indiscretas también son pecado. El llegar tarde a una cita con Dios, y no estoy exagerando, también lo es. Así que, bueno, yo quiero pedirle que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe algo nuevo acerca de un tema tan importante. Padre, consciente de mi ineptitud para expresar algo correcto, me pongo en tus manos y te ruego en Jesús que nos ayudes a todos a comprender lo que quieras explicarnos hoy. Utilízame como un conducto de bendición, que mis ideas no se expresen a través de este micrófono y que todos los que escuchen este mensaje por cualquier medio te escuchen a ti y no a mí. Impacta nuestros corazones, ayúdanos a no tener interrupciones y pon paz en cada uno de nosotros para que podamos escuchar con claridad y atención tu mensaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, el mensaje de hoy se llama Los 4 aspectos de un pecador y está basado en el Salmo 107. Vaya por favor al Salmo 107 y le aconsejo que deje una marca allí porque vamos a regresar constantemente a él. Salmo 107, versículo 21. Salmo 107, versículo 21. Si no lo tiene, se lo voy a leer. Salmo 107, versículo 21. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dios nos redimió, ¿está de acuerdo? ¿No es? ¿Cuál es? ¿Ninguno? Ya ve, siempre. Entonces es el Salmo 107, 2. A ver, véalo. ¿Sí? Ya ve, lo hice para ver si estaba atento. Salmo 107, 2, perdóneme usted. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Y cuántos están de acuerdo que Dios nos redimió del poder del enemigo? Levante su mano. ¿Sí? Nos rescató. Pero, ¿qué es redimir? Mire, hay una definición muy interesante de redimir que nos puede ayudar a entender un poquito más lo que Dios nos quiere hablar. Redimir quiere decir, según el diccionario, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud, pero mediante el pago de un precio. O sea, la redención no es gratis. Se tiene que pagar un precio por ser redimido. O más bien, el quien me redime tiene que pagar un precio por mí. ¿Qué precio fue pagado por nosotros? La sangre de Jesucristo.
No costamos baratos, ¿verdad? No estábamos en oferta. ¿De qué nos redimió Dios según este versículo? Del poder del enemigo. ¿Por qué el enemigo tiene poder sobre nosotros? Esta es la pregunta que vamos a intentar responder con 4 aspectos de un pecador que quizás no, en los que quizás no hayamos reflexionado mucho, que digamos. Primer aspecto de un pecador. Vaya a los versículos 4 y 5, estoy seguro que esos sí son. Salmo 107, versículos 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Primer aspecto de un pecador. Un pecador está perdido. Un pecador está perdido. El pecado nos hace extraviar el camino correcto. No pienses que nosotros podemos estar jugando entre el pecado y la santidad, pecado y santidad. Un pecador está perdido. Y aquí describe con mucha claridad cómo es que los pecadores están perdidos. Pecadores sin redención de Dios, claro. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han estado en mar abierto, en un desierto o en una montaña cuya altura está sobre las nubes. Hay montañas de más de 4.500 metros que cuando uno sube a esa altura, lo único que ve son nubes, no ve ya los poblados alrededor de la montaña, solamente se ven nubes como si fuera en un avión. Yo no sé cuántos de ustedes han estado allí, pero miren, en mar abierto lo único que se ve es mar y todo el mar se ve igualito. Necesita uno para orientarse un punto de referencia. En el desierto, lo único que se ve son dunas de arena amarilla, y esas dunas están cambiando constantemente por el viento. Usted puede ver un montículo grande de arena y a los 10 minutos no encontrar el mismo montículo. El desierto cambia constantemente su paisaje por todos los elementos que están allí. Y cuando uno sube una montaña, en verdad lo que más teme un alpinista es quedarse sin un punto de referencia, sin un camino a seguir. Porque uno no sabe para dónde caminar. Puede estar caminando en círculos y estar perdido y pensar que uno está avanzando o está descendiendo. Puede uno ir hacia un despeñadero y en el desierto puede estar pasando junto al oasis de agua que calmaría su sed, pero usted puede estar sin verlo. Estar en un bosque muy tupido sin encontrar el camino también es algo que ningún excursionista quiere experimentar. Un camino es una seña, es un punto de referencia, es una senda por el cual uno camina con la certeza de que va hacia algún lado. Y aquí dice que los perdidos están en el desierto, en la soledad y sin camino, es decir, sin ninguna seña. Caminando simplemente porque se tiene pies y no quiere quedarse quieto. Pero es una angustia y es desgastante perderse en uno de estos lugares, porque no hay ninguna referencia, sobre todo cuando no se tiene experiencia en el campismo, en el alpinismo o en la navegación. Uno se puede perder con mucha facilidad y puede ser muy peligroso. Yo he sabido de casos en donde las personas se sufren heridas muy graves por estar buscando la salida de un bosque o
o cómo descender seguros de un volcán y tienen el camino a unos cuantos metros y no lo supieron ver, porque no hay un punto de referencia. Ahora, fíjese, después de sin camino, ¿qué sigue? Sin hallar ciudad en donde vivir. Es decir, uno no se siente a gusto en ningún lado. ¿No le ha pasado? Sentirse tan mal consigo mismo que llega uno a casa y no está a gusto, va en el transporte y no está a gusto, está en el trabajo y no está a gusto, se va a un parque y no está a gusto, y puede hacer cualquier cosa sin estar a gusto. Eso es no tener una ciudad, no encontrar una ciudad donde vivir. Y dice dos características: hambrientos y sedientos. Y estas dos características ponen en una situación muy peligrosa a nuestra alma. Dice, su alma desfallecía en ellos. ¿Qué es desfallecer? Desfallecer es quedarse sin esperanza. Es perder fuerza moral o ánimo de hacer las cosas. ¿Ha conocido al primo de un amigo que luego cae en depre? ¿Sí? Oh, estoy muy triste. La vida ya no tiene sentido. ¿Tendrá sentido seguir viviendo con mi esposa? O más, la pregunta más común, ¿no? ¿Tendrá sentido seguir viviendo con mi esposo? Dicen las esposas. Y yo creo que más de una vez han llegado a la conclusión de que no, por nosotros varones. Pero eso es desfallecer, perder fuerza, no tener ganas ya de luchar, abandonarse, dejarse. ¿Ha conocido personas que no quieren levantarse, que ya no quieren trabajar? Eso es desfallecer. Los pecadores, sin Jesucristo, estamos perdidos. Y andamos en este tipo de caminos, nos metemos en este tipo de circunstancias. Cuando estamos en esta condición es muy fácil que el enemigo nos guíe hacia donde él quiere. Y no creo que él quiera guiarnos a un buen lugar. Cuando alguien, sobre todo los hombres, cuando las cosas no salen bien, a uno le dan ganas de echarse unos tragos como para olvidarse, dicen, ¿no? ¿Ha conocido personas así? Estoy tan emberrinchado o estoy tan deprimido que pues me voy a echar unos tragos. Eso es dejarme conducir por el enemigo. Yo recuerdo cuando San Juanico, estábamos en la Cruz Roja, y cuando la explosión de San Juanico, pues fuimos a ayudar, y encontrábamos a muchas personas quemadas, como zombies en la calle, caminando sin rumbo. Y era muy fácil llevarlos a la ambulancia o a algún servicio porque se dejaban guiar. Uno ni siquiera tenía que hablarles, los tomaba simplemente de la mano y ellos caminaban. Pero así como es fácil guiar a una persona a un lugar donde le van a prestar auxilio, el enemigo, Satanás, a las personas que están así perdidas, como acabamos de ver, es muy fácil que las guíe a un lugar incorrecto. No te comprende tu esposa, pero la secretaria seguramente sí te va a comprender. No te comprende tu esposo, pero el carnicero, no, hombre, ese es comprensivísimo. ¿Usted conoce algún carnicero? No, ¿verdad? Ahora ya nadie compra carne. Pero ¿sabe qué, hermano? Sí hay camino, hay que animarnos. Mire lo que dice los versículos del 6 al 9. Estamos en el Salmo 107. Salmo 107. Versículos del 6 al 9. Cuando estaban así, en lugar de estar en la depre, en lugar de querer echarse unos tragos, de mirar con ojitos al carnicero o cosas por el estilo,
Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios ante el clamor de sus hijos en su angustia? Los libró de sus aflicciones. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho, corrigió su mal camino, les hizo encontrar la senda correcta para que viniesen a la ciudad o a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Sí hay camino, pero hay que salir del pecado. Y la única forma de salir del pecado es andando por este camino. Y este camino que describe aquí este pasaje tiene un nombre. Se llama Jesús. ¿Dónde dice eso? Juan 14:6. Deje una marca ahí en el Salmo 107 y vaya a Juan 14:6. Usted, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos el versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los pecadores estamos perdidos sin Jesús y encontramos el camino cuando encontramos a Jesús. Él es el camino. Así que, hermano, si tú eres pecador, hay solución. Jesús es el camino. Si tú te sientes desesperado, si estás deprimido, si las cosas no funcionan, mira a Jesús. Regresa a Jesús. Él es el camino. Él tiene la solución para tu matrimonio, para tu economía, para tu familia, para tu salud. Él lo tiene. En Él está el consuelo. Él es el camino. Segunda característica de un pecador que quizás no hayamos reflexionado del todo. Salmo 107, versículo 10. Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Cómo estaban? Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Qué es estar aprisionado? Es estar en una prisión. Eso es estar aprisionado. Pero vea el versículo que sigue, ahí el versículo 11. ¿Por qué estaban aprisionados? Por cuanto fueron, ¿qué cosa? Rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Y qué cosa hicieron? Y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Sabe qué quiere decir aborrecer? Cansarse de algo. Especialmente, y esto me llamó mucho la atención, de un alimento o perder el interés por él. Déjenme ejemplificar cuál es la prisión en la que me mete el pecado. Mire, supongan ustedes que todo esto es el mundo, todo esto es el planeta. Entonces yo tengo la libertad de caminar de un lado para otro en el planeta. Me pertenece. Qué bonitos los árboles, los paisajes, las montañas, el mar. Puedo caminar con libertad. Pero cuando empiezo a pecar, esa libertad que me permite caminar por cualquier pasillo de que es el planeta, empieza a hacerse circular. Y entonces, en lugar de avanzar hacia un lado, yo camino en círculos. Y sigo pensando que estoy libre. Yo camino en círculos. Pero la característica de esta prisión circular es que con cada vuelta que doy, se va acortando, se va reduciendo el círculo. De tal forma que antes podía caminar por cualquier pasillo del planeta y ahora mi vida se va reduciendo a un pequeño círculo, y mientras más sigo caminando por el pecado, mi vida sigue reduciéndose más y más y más y más hasta que no tengo la posibilidad de moverme. Estoy atrapado y mientras más quiero moverme, más se reduce la prisión hasta que me va aplastando.
¿No le ha pasado sentirse aplastado por el pecado? Sentir cómo ese peso de las malas decisiones, ese peso de las consecuencias del pecado se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. ¿No le ha pasado? Eso hace el pecado. Y somos prisioneros voluntarios. Nadie me mete en esa prisión. El enemigo la pone, pero no me puede meter. Yo soy el que me meto. ¿Por qué? Por ser rebelde, es decir, por no estar de acuerdo. Mire, no es una buena idea ser rebelde con Dios, porque Dios no va a discutir conmigo. ¿Estás de acuerdo que el sol salga por el norte y se meta por el sur? Pues no me preguntaron, ¿no? El sol sale por donde tiene que salir y se mete por donde se tiene que meter, aunque yo no esté de acuerdo. No, señor, es que no estoy de acuerdo porque en la tarde le da mucho sol a mi recámara y se pone muy caliente. Bueno, pues si no estás de acuerdo, cambia de dirección tu casa, pero el Señor no va a cambiar de dirección el sol, simplemente porque yo no esté de acuerdo. Ser rebelde con Dios es la peor de las decisiones, porque no voy a ganar. Yo sé, mire, todos están bien jóvenes aquí, menos yo. Entonces, ustedes que son casi adolescentes recordarán, así casi en carne viva, la rebeldía de la adolescencia. Cuando uno es adolescente está en contra de todos, de todo. El capitalismo, todo está mal. Uno piensa que puede cambiar el mundo. Y bueno, está bien, esa rebeldía me va dando identidad, pero la rebeldía con Dios me va restando identidad. Va haciendo que mis límites se vayan estrechando cada vez más, hasta que estoy completamente prisionero en una red que mientras más me muevo, más se aprieta. ¿Quién sabe ser un nudo de puerco? Si hay, ¿va? Y la característica de este nudo es que mientras más se mueve el puerquito, más se aprieta el nudo y más lo pone allí. Esa es la característica del nudo. Y así es alguien que se rebela. Y vea contra quién se rebelaron. Vea el versículo 11 otra vez. Por cuanto fueron rebeldes, ¿a qué? A las palabras de Jehová. ¿Sabe qué es rebelarse contra las palabras de Dios? Decir, yo no le creo a la Biblia no es cierta, no estoy de acuerdo con que aquí diga eso. Bueno, pues es que no me preguntaron mi opinión para escribir el libro, ¿o sí? Usted puede estar o no de acuerdo, pero está escrito y no es buena idea. En verdad, reflexiónelo, no es buena idea rebelarse contra Dios. No le vamos a ganar jamás. Y vea después de que fueron rebeldes contra las palabras de Jehová, dice, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Amado hermano, hablar de ayuno, cuando yo digo ayuno, todo el mundo empieza a decir, no me toques mi pancita, no, ¿verdad? A nadie nos gusta ayunar porque se piensa que es una penitencia y cosas por el estilo. Visión equivocada, pero ahorita no vamos a hablar del ayuno. Pero usted ha estado en ayuno, o yo conozco a varios que han estado en ayuno por años. Ayuno del alimento espiritual. Cada que yo no abro la Biblia, cada día que yo no abro la Biblia y me alimento con ella, mi alma y mi espíritu se debilitan. ¿Por qué a los niños les hacemos comer a fuerzas cuando no tienen hambre? Porque no queremos que se enfermen, ¿o no? Ahí está la mamá, mira el avioncito y que mire, porque no quiere que se enferme. Mira, es que te estás poniendo muy delgado, estás flaquito, ándale, come. Así nos dice Dios.
Cada que tú y yo no nos alimentamos con la palabra de Dios, estamos debilitando nuestro espíritu y nuestra alma y nos vamos a enfermar tarde que temprano. Y se nota cuando alguien no se alimenta de la palabra de Dios. Perdóneme, no lo juzgo, pero se nota. Uno no puede ocultarlo. Si yo no comiera en 2 semanas, seguro se me notaba. Digo 2 semanas porque tengo suficientes reservas, ¿no? Pero hay algunos que con que dejen de comer un día se les nota porque no tienen mucha reserva. Amado hermano, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, estás debilitando tu espíritu y tu alma y te vas a enfermar. Y si sigues sin alimentarte, vas a morir. ¿Por qué? Porque el pecado te va a aprisionar y no vas a tener fuerzas, no vas a encontrar una salida posible, porque la única salida está escrita en las páginas de la Biblia. Por eso casi le suplicamos en esta iglesia, lea la Biblia. Lea la Biblia. No hay otra forma. Yo quisiera decirle, mira, acuéstate sobre la Biblia y mañana ya te la sabes toda. Eso no pasa. Hay que alimentarnos espiritualmente, así como nos alimentamos físicamente, así hay que alimentarnos. No hay que rebelarnos ni hay que aborrecer la palabra de Dios. Pablo, en el libro de Romanos, no lo busque, Romanos 6:16, para los que toman nota, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El pecado te aprisiona y esa prisión te va a matar, porque se va cerrando más. ¿Has visto las películas de aventuras donde hay un cuarto y las paredes empiezan a cerrar y le salen clavos ahí, picos, y se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando? Así sucede con el pecado. Y tarde que temprano no va a haber espacio suficiente para que te muevas. Te va a aplastar el pecado. Y la única forma de salir de allí es a través de la palabra de Dios. Allí vas a encontrar ese consejo que te va a ayudar a salir. Pero la segunda característica de un pecador es que está aprisionado, es prisionero. Un pecador sin Cristo. Tercer característica de un pecador sin Cristo. Vea Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la diferencia? Y ya lo he compartido desde aquí. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? ¿Algún licenciado que ande por aquí? Robo y hurto, ¿es lo mismo? ¿Qué es el robo y qué es el hurto? Ayúdeme. ¿Los agarré en curva? Ni me han puesto atención, ya lo he compartido. La diferencia entre robo y hurto es que el robo es con violencia. Me ponen una pistola y me dicen, dame la cartera. Yo no entrego la cartera por voluntad propia, sino porque si le jala el gatillo me vuela los sesos y de todas maneras se queda con mi cartera. El robo es con violencia. En el hurto no hay violencia. Yo entrego las cosas voluntariamente. Muchos cristianos estamos esperando que el diablo llegue con un trinche, que tenga cuernos, con cola puntiaguda y que sea rojo. ¡Ay, que huela a azufre! Yo no sé de dónde sacamos la descripción del diablo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el diablo sea así. Es más, la Biblia describe al diablo como ángel de luz, algo que no se ve mal,
algo que llama la atención para bien. El diablo sí me va a atacar en lo externo, pero la táctica del diablo va más allá de un ataque frontal. Él se va metiendo dentro. Yo le voy abriendo puertas y él empieza a hurtarme. Él empieza a abusar de la confianza que le di y empieza a quitarme cosas que son mías, pero no me las quita a la fuerza, yo se las entrego. ¿Cómo qué cosas me quita? Bueno, me quita, por ejemplo, mi salud, personas, por ejemplo, que son promiscuos, que tienen más de una pareja sexual, pues se pueden contagiar de cualquier tipo de enfermedad venérea. ¿Cuál es la más grave que se conoce? SIDA. ¿O no? El diablo no me puso una jeringa con virus de SIDA. Yo le entregué mi salud. ¿Se da cuenta? No fue por la fuerza, fue por gusto. Así funciona el diablo. El diablo roba mi libertad. El diablo roba mi matrimonio. Se roba a mi familia. Roba mi economía. Por ahí me dijeron paz. ¿Qué otra cosa roba el diablo? Bueno, hurta el diablo. ¿Qué otra cosa? Mi negocio, mis actividades. Mire, yo he conocido muchos casos de jóvenes brillantes que por no hacer caso tiran por la borda todos los años de estudio universitario. Pudiendo tener una brillante carrera universitaria, el pecado los lleva a entregar esa carrera, ese título que tanto costó. El sacrificio de sus padres lo tiran por la borda porque no lo aprecian. ¿Eso roba el diablo? He conocido jovencitas que uno le dice, respétate, no huye de la fornicación, jóvenes y jovencitas, y por no hacer caso, un hijo que debería de ser una bendición se convierte en algo que destruye la vida de los jóvenes. Y no debe de ser, un hijo siempre es una bendición. Y así puedo ponerles muchos ejemplos. Otra de las características de un pecador, así como es prisionero voluntario, es esclavo voluntario. Yo entrego mi voluntad al enemigo, aunque se escuche feo, pero así funciona. Vea Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Si tú te sientes así, que el diablo te está hurtando las cosas, que se te está escapando de las manos tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, tu paz, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo leyó Jesucristo. Imagine la escena. Generalmente en una sinagoga toman los rollos de la ley y le invitan a alguno de los varones que está en el público a que pase y lea una porción de la Escritura. Entonces, eso sucedió en tiempo de Jesucristo. Jesús estaba en la sinagoga y le prestaron los rollos del profeta Isaías. Y él abrió ahí en Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Amado,
Imagine la autoridad de quien estaba leyendo eso. Se estaba describiendo a sí mismo. Lo estaba leyendo Jesucristo, que había venido a eso. Él era el cumplimiento de esta profecía y sigue siendo el cumplimiento de esta profecía. El camino para dejar de ser esclavo se llama Jesús, porque Él vino a darnos libertad. Él vino a enseñarnos a vivir. Él vino a abrir las puertas de la prisión, pero yo tengo que decidir salir. Cualquiera que sea la situación en la que te encuentras, Jesús es la respuesta. Estás oprimido por todas las malas decisiones y esas malas decisiones te llevaron a que tu salud esté minando cada vez más. Muchos piensan, Dios me va a sanar a través de Jesucristo. Si Él quiere, sí. Pero muchas veces Él va a utilizar esa enfermedad para que tú le enseñes a otros en carne propia las consecuencias de una mala decisión. Y no es que vivas resignado con la enfermedad, es que aprendas a darle gloria a Dios aún en tiempos difíciles. ¿Recuerda cuál es la visión para este año de la iglesia? A ver, ayúdeme. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Esa es la visión. Seguir a Cristo es cambiar de rumbo. Seguir a Cristo es que cuando Él abre las puertas de mi prisión, yo salga voluntariamente de ella. Dice aquí al final del versículo que Él vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Recuerda esa prisión que me iba oprimiendo? Que cada que yo me movía se iba cerrando más hasta que me dejó pegado ahí al poste. Él vino a ponerme en libertad. Él vino a abrir esa puerta que me permite caminar otra vez por todos los lugares. Él no quiere que yo esté oprimido por causa de mi pecado. Él no quiere que yo esté entregando voluntariamente mis bendiciones. Dios me bendijo con hijos. No, ¿por qué entregarlos voluntariamente al enemigo? Hermano, nosotros nunca hemos entregado a Satanás a uno de nuestros hijos. No, solamente no los has educado, ¿no? Has dejado que Internet, que los videojuegos, que Xbox lo eduque, pero tú no lo has entregado, claro. Solamente lo pusiste a un ladito. No tenemos por qué permitir eso. No tenemos por qué ser esclavos voluntarios de Satanás. No tenemos por qué. Él no tiene autoridad sobre nosotros a menos de que yo se la dé a través del pecado. Por eso un pecador es un esclavo voluntario. ¿Usted conoce algún pecador que haya pecado involuntariamente, que le hayan tenido que poner una pistola para que peque? O te echas un trago o te mato. ¿Sí? ¿Usted conoce uno de esos? No. Es más fácil que alguien le invite en una copa que le invite en un taquito. ¿O no? ¿Por qué? Porque estamos entregando voluntariamente. Nos estamos entregando. Y el enemigo pues nada más nos pone los patines. ¿Cómo entregamos nuestro matrimonio al enemigo, al que lo hurta? ¿Cómo se lo entregamos? Cuando vamos permitiendo que las pequeñas diferencias, porque todo gran disgusto empieza por una pequeña diferencia. Cuando vamos permitiendo que las pequeñas diferencias empiecen a cobrar mayor importancia. ¿Cómo le entregamos nuestros hijos al que hurta? Pues cuando nos consideramos incapaces de educarlos y entonces, pues como no puedo educarlos, me quedo callado, no les estorbo, no les digo nada, ya son grandes, ya saben más que yo, ellos fueron a la universidad, yo no, entonces me hago a un lado. No, Señor. Hace poco
leí un artículo en donde decía, bueno, ¿cómo le hicieron ustedes? Le preguntan a una persona mayor, ¿cómo le hicieron ustedes para tener tanta paciencia para educar a sus hijos? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta persona? Nosotros no teníamos paciencia, no éramos pacientes, éramos disciplinados, corregíamos a la primera, no negociábamos. ¿Les platico una cosa? ¿Sabe cómo me quitaron la costumbre de tomar lo que no es mío? Un día me quedé con un cambio, ya no me acuerdo ni de cuánto era el cambio, pero yo tenía como 7 años, así que de cuánto pudo haber sido el cambio, ¿no? Pero me quedé con él. No discutieron. Prendieron el comal, lo calentaron y me pusieron las manos allí. ¿Sabe cuándo volví a tomar algo que no fuera mío? No había paciencia, no había tolerancia. Nos hemos vuelto tan tolerantes con nuestros hijos, y yo no estoy diciendo que usted le queme las manos a alguien, ¿eh? Le platico lo que me pasó a mí. Pero nos hemos vuelto tan tolerantes con nuestros hijos que ahora ellos son los que mandan. Sí. Llegan a la hora que quieren, se visten como gustan, cuando quieren van a la escuela, cuando no quieren no van a la escuela, exigen lo que no han ganado, ¿o no? No me gusta la comida, pues ¿cuánto pagaste por comer? No, nada, entonces cállate y cómetela, porque si no pagaste nada, no tienes derecho a reclamar nada. Sí, yo sé, lo está diciendo un viejo loquito. Ahora es otra la onda, ¿no? Pues sí, vea los resultados de esta onda que estamos viviendo. Libertad a los oprimidos. No entregues al enemigo las bendiciones que Dios te dio. No las entregues. No permitas que tu matrimonio se destruya, que tus hijos se pierdan. No lo permitas. Déjame ilustrarlo de esta forma. Se está quemando tu casa y tu hija es de esas chicas que no salen a la calle sin antes maquillarse. Entonces tú le dices, corre, se está quemando, vamos a salir. Y ella te dice, espera mamá, déjame maquillar y luego salgo. ¿Sí? Tú le dices, bueno, aquí espero. ¿Sí? Eso le dices. La tomas del brazo y la avientas a la calle, con o sin maquillaje. Amado, saca a tus hijos del pecado de esa forma. No permitas que Satanás tome control de ellos. Si no sabes cómo manejar algo, no te quedes callado, busca ayuda. Y la ayuda la encuentras en la iglesia. Busca ayuda, pero no permitas que el enemigo te hurte las cosas. Cuarta y última característica del pecador. Regresa al Salmo 107, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Fueron afligidos los insensatos. ¿Por qué? A causa del camino de su rebelión. Recuerda que eran rebeldes, por ahí arriba, en la segunda característica, a causa de sus maldades. ¿De qué muere un pecador? Oh, hermano, del corazón, lo atropellan, ¿no? ¿De qué muere un pecador? Versículo 18. Su alma abominó todo alimento. ¿Sabe de qué muere un pecador? De inanición espiritual, de hambre espiritual, porque su alma empieza a abominar todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. El pecado los coloca en una posición muy similar a aquel que tiene una huelga de hambre. Una huelga de hambre sí sabe qué es, ¿no? No voy a comer hasta que no me cumplas mi capricho, mi petición.
Es un berrinche, ¿no? Es una forma de presionar. Le ha tocado ver a los niños que dicen, si no me compras el chocolate me pongo morado, pues ponte verde si quieres. ¿Para qué negocio, no? ¿Quieres ponerte morado? Pues ponte morado. Total, quien se va a ver bien chistoso vas a ser tú. Al pecar, nosotros nos metemos en una huelga de hambre. El pecado nos hace ser suicidas, pero de esos suicidas que se están suicidando lentamente. Anorexia y bulimia, como pero vomito, o solamente me quiero mantener de lechuga y agua. Amado hermano, no seas un suicida, no atentes contra tu vida espiritual, no rechaces el alimento espiritual que tienes dentro de la Biblia. La Biblia es un libro para leerse diariamente, no cada que se te recuerda o cada que no tienes otra cosa que hacer. Cancelaron el partido por lluvia, bueno, pues entonces voy a leer la Biblia. No, no es así. La Biblia debe de convertirse en una prioridad. Hermano, ya la leí muchas veces. ¿Y cuántas veces has comido tacos de canasta? A ver, ¿quién le gustan los tacos de canasta? ¿Lo come una vez y ya no? No. Cuando usted come un alimento que le gusta, lo puede seguir comiendo. Pues así, es así. Un pecador es una persona enferma del alma. Es una persona que está muriendo lentamente. Es una persona que está, ¿sí sabe qué es jugar a la ruleta rusa? Toma uno una pistola de esa que tiene un cargador circular, le pone una sola bala, le da vuelta al cargador, lo cierra, se pone la pistola en la cabeza y le jala el gatillo. Y así, tarde que temprano, va a encontrar la recámara cargada y se acabó la cosa. Eso mismo hace un pecador que no quiere hacerle caso al Señor. Exactamente eso mismo. Está jalando el gatillo constantemente. Y piensa uno que por la misericordia de Dios, a mí no me va a pasar nada. Pero tengo malas noticias. A ti y a mí, si pecamos, sí nos va a pasar. Sí nos va a pasar. Sí, la misericordia de Dios se manifiesta todos los días, a cada momento. Pero tarde que temprano se van a acabar las oportunidades. Así que hermano, no juegues a la ruleta rusa. Eres pecador sin Cristo, estás enfermo. La enfermedad se llama pecado. Y se cura con alimento. Vea el versículo 19. ¿Cómo se cura esta enfermedad mortal que se llama pecado? Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró de sus aflicciones? Versículo 20. Envió un ángel a las farmacéuticas, ¿no? Una vacuna contra el pecado. ¿Qué envió? A ver, repítalo con convicción. ¿Qué envió para sacarnos del pecado? Su palabra. ¿Y qué sucedió? Nos sanó. Por eso digo que la enfermedad es un pecado. Yo no puedo ser sanado de algo que no es enfermedad. Amado hermano, Él envía su palabra para sanarnos y nos libra, dice, y los libró de su ruina. Déjame concluir con esto, con unas reflexiones. Tú y yo tenemos más necesidad de la palabra de Dios que la que estamos dispuestos a admitir. Si tú admitieras la necesidad que tienes de la palabra de Dios, la leeríamos a diario, a cada rato que tuviéramos oportunidad, y reflexionaríamos en ella.
pero a veces no estamos dispuestos a admitir cuánta necesidad tenemos de la palabra. No, ya la leí. La clásica respuesta, ¿ya leíste la Biblia completa? Y nos reímos y decimos, bueno, completa no. Pues sí, es completa. A veces no queremos admitir cuánta necesidad tenemos de Dios a través de su palabra. Hazle caso a tu espíritu que te dice tengo hambre. Cuando tú tienes hambre física, tu estómago empieza a mandar señales. Te empieza a gruñir, se despierta un monstruo ahí que quiere comer, te empieza a doler, empiezas a sentir vacío. ¿Y cómo se sacia ese vacío? Comiendo. No te puedes hacer disimulado, tienes que comer. Tu espíritu te está diciendo tengo hambre. Estoy muriendo de inanición, estoy muy débil. El enemigo está haciendo trapeador conmigo, me está pisoteando. ¿Qué no te das cuenta? Eso dice tu espíritu. ¿Tienes hambre? Ven a Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una quinta característica del pecador. El pecador es un náufrago. Versículo 25 ahí del Salmo 107. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Sabes qué se siente naufragar? ¿Has estado en una montaña rusa? La Biblia lo describe así, mira el versículo 26. Suben a los cielos, llega una ola, eleva el barco y descienden a los abismos. ¿No has visto las películas? Llega una olísima gigantesca y cómo hace el barquito. Y después se va la ola y hasta lo más profundo. Sus almas se derriten con el mal. Di conmigo altibajos. Di conmigo altibajos. Altibajos. Eso es lo que tiene el pecador que está naufragando. Puede estar muy contento y de repente, ¡fum!, las cosas ya no le salen bien, porque el enemigo nunca va a permitir que tú prosperes, te va a engañar con falsa prosperidad, con falsa felicidad, con falsos satisfactores, pero nunca te va a permitir prosperar, porque lo que él quiere es destruirte, pero destruirte poco a poco para que sufras, para que te duela, para que tú mires cómo tu alrededor se está derrumbando, para que veas cómo tu familia se está perdiendo, para que tengas ese peso de culpa, ese peso de pecado. Y el enemigo te va a estar repitiendo constantemente, eres culpable, es por tu culpa, tú lo causaste. Así te destruye, así uno naufraga. Ve el versículo 27, tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es ¿qué? Inútil. Las tormentas sirven para convencernos, si somos capaces de mirar a Dios, de que nuestras soluciones no funcionan. Créeme, todas las soluciones humanas que yo he querido implantar para salir de los problemas no han funcionado, me han mentido en más. ¿Te sientes así, naufragando, con altibajos? Es el momento de decir alto. Mira la propuesta que Dios tiene para ti hoy. Versículos 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Ojo, y así los guía al puerto que deseaban. Fíjate, ¿tú deseas salir de los problemas? ¿Deseas salir del pecado? Tienes que ser apaciguado. La tormenta tiene que tener quietud y Él te guía. No te empuja, te guía, te muestra el camino. Jesús sabe guiarnos al puerto
que deseamos. Jesús le dijo a los mensajeros de Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Jesús es el camino, es la respuesta. ¿Le permitirías a Jesús hacer un milagro con tu vida hoy? Si la respuesta es amén, ponte sobre tus pies y vamos a orar. Él puede sacarte de allí milagrosamente, pero tienes que permitírselo. Papá, quiero pedirte por todos mis hermanos. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que hagas un milagro en nuestras vidas hoy. Algunos nos sentimos en altibajos, en una tormenta. Ayúdanos, Señor, a salir de las olas. Ayúdanos a salir de la prisión. Ayúdanos a ya no caminar en círculos. Enséñanos el camino. Te ruego en Jesús que tú nos ayudes y nos hagas superar esto que estamos pasando. En Cristo Jesús. Amén.